Vamos a hablar hoy de cómo el conocimiento de la relación entre el corazón y la sangre cambió por completo la medicina, las ciencias biomédicas y la ciencia toda. El siglo XVI, el Renacimiento, fue un siglo optimista. Comenzó con grandes propósitos de conocimiento y realmente ese optimismo cambió al final del siglo XVI. Pero la medicina galénica siguió siendo válida durante este siglo, porque a pesar de los golpes que había recibido la medicina galénica con la peste bubónica, enfermedad que no había descrito Galeno, y con la sífilis y otras enfermedades tropicales que se conocieron en Europa después del conocimiento de América, de África y de las tierras tropicales, la medicina galénica siguió siendo válida. Las personas siguieron pensando que todo el conocimiento médico estaba resumido, explicado, reunido en la obra galénica. Los primeros conocimientos que empezaron a cambiar esto en la medicina fueron los conocimientos anatómicos. El siglo XVI le debe mucho a la anatomía de Vesalio, a su fábrica publicada en 1543. Cuando se empezó a representar el cuerpo humano como el cuerpo humano era, no como Galeno pensaba que el cuerpo humano era, porque Galeno no era muy amigo de las disecciones, no conocía bien el cuerpo humano, no hizo autopsias Galeno realmente. Entonces esta anatomía de Vesalio cambió la visión que tenemos del cuerpo humano, pero siguió sin destruir la medicina galénica. Hay una anécdota muy interesante de la obra de Vesalio. Cuando Vesalio llegó a describir el corazón, Galeno postulaba que había en el adulto unos poros interventriculares permanentes que permitían la mezcla de la sangre venosa y arterial, y esta sangre salía una por las venas y otra por las arterias del corazón a la periferia. Pero eran necesarios permanentemente los poros interventriculares. Vesalio estudió el corazón, vio el septo interventricular y no encontró los poros que Galeno suponía. Y Vesalio dice de una manera muy discreta, llamémoslo así: ¿cómo será de grande la sabiduría divina que hace pasar la sangre por poros que la mente humana no puede ver? Fíjense, él no vio los poros, pero decía, los poros existen. ¿Por qué decía que los poros interventriculares existían? Porque Galeno lo suponía. Entonces, en la obra vesaliana de Vesalio permanece la medicina galénica. A pesar de eso, se hicieron muchos descubrimientos anatómicos durante el siglo XVI. Quizás el más importante para el tema que hoy nos convoca de la circulación es el conocimiento de las válvulas venosas. Fabrizio Dacoapendente, a final del siglo vio que las venas tenían unas válvulas, y estas válvulas permitían solo el flujo de la sangre hacia el centro del cuerpo, no hacia afuera del cuerpo. Por lo tanto, era de suponer que la sangre viajaba en las venas hacia el corazón y no del corazón hacia afuera, por las válvulas. Pero no lo dijo tampoco. Hizo el descubrimiento anatómico, pero no llegó a la conclusión fisiológica. Y otros descubrimientos importantes. Uno no puede olvidar, por ejemplo, que Miguel Serveto, el español, describió muy bien en el siglo XVI la circulación menor, la circulación pulmonar, que la sangre salía del corazón a los pulmones y regresaba al corazón por las venas pulmonares. Pero este descubrimiento, tristeza para el descubrimiento de Serveto, lo incluyó en un libro de teología, muy polémica, y entonces el descubrimiento pasó desapercibido para la mayoría de las personas. Entonces el siglo XVI hizo descubrimientos anatómicos, pero no descubrió la circulación de la sangre. La gloria de descubrir la circulación de la sangre es de William Harvey, el inglés, que en 1628, fecha que todos los médicos deben recordar, describió la circulación de la sangre en su obra De Motu Cordis.
Si vemos lo que Harvey publicó en De Motu Cordis, es una ciencia muy parecida a la que nosotros hacemos hoy. Fíjese, lo primero que Harvey demuestra, el primer paso, es que lo que dice Galeno no puede ser verdad. Entonces, la ciencia pasa primero por descartar las teorías existentes para la explicación de la realidad. En el caso de Harvey, Harvey calcula el volumen que sale del corazón y él llega a la conclusión: se deben producir como 250 litros de sangre en una hora, siendo el volumen minuto 4 litros por minuto más o menos. En una hora el corazón sacaría de sí 250 litros y esta sangre no puede ser producida por el hígado, como decía Galeno. Galeno pensaba que la mayor parte de la sangre era producida por el hígado. Entonces eso, los cálculos de Harvey, los cálculos matemáticos de Harvey, demuestran que esto no puede ser. Entonces el primer paso es demostrar que lo que se cree no es, que lo que se cree no es soportado en los experimentos de la realidad, en los cálculos de la realidad. Harvey es el primer científico en la medicina, y yo creo que es el primer científico. La mayoría de los historiadores dicen que es Galileo. Galileo, precisamente en esos años, en el diálogo de los dos mundos, estaba planteando su teoría, su ciencia basada en experimentos. Pero Harvey comienza con experimentos, con matemáticas. Galileo dice: el lenguaje de la naturaleza son las matemáticas. Y por ahí comienza Harvey, demostrando que el corazón que el hígado no puede producir toda la sangre que sale del corazón. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es ya unos experimentos en las extremidades que demuestran que la sangre en las arterias, ligando arterias y ligando venas, va en las extremidades, del centro hacia afuera en las arterias y de afuera hacia adentro en las venas. Él hace unos experimentos y demuestra esto. Y por último, la tercera parte vuelve a los descubrimientos anatómicos de su profesor, Fabricio de Aquapendente, y dice: las válvulas venosas son testigos de que la sangre en las venas viaja centrípetamente hacia el centro del cuerpo, no hacia afuera. Por lo tanto, finalmente, la sangre sale del corazón por las arterias y regresa al corazón por las venas. Y esa es la circulación de la sangre, y Harvey lo publica en 1628. Aceptar esta verdad no fue fácil. La gran mayoría de los profesores, de los médicos, eran galénicos en aquel momento, 1628. Y de hecho pelearon con Harvey y hasta lo despreciaron un poco. Lo llamaron el circulator en inglés, que en el lenguaje de esa época significaba el correveidile, el que anda por ahí diciendo cosas, ¿verdad? El circulator. Es interesante porque a Vesalio un siglo antes lo habían llamado el disector. Entonces miren, disector, circulator, ¿no? Las dos actividades científicas que cambiaron la medicina. La anatomía de Vesalio en el siglo XVI y los experimentos científicos de Harvey en el siglo XVII. Entonces Harvey demuestra claramente que la sangre simplemente pasa por el corazón, sale por las arterias y regresa por las venas. Harvey no se preguntó cómo se comunica la sangre entre arterias y venas, porque él no conocía los capilares. ¿Por qué no conocía los capilares? Porque no los había visto. ¿Por qué no los había visto? Porque no trabajó con microscopio. El microscopio en estos años, estoy hablando del siglo XVII, fue lentamente mejorando. Louis van Hoek, Hooke, otros fueron trabajando en los lentes y mejorando el microscopio. Pero las personas que observaban los tejidos bajo el microscopio no sabían qué veían, porque no tenían la idea de célula. Entonces no entendían lo que veían. Veían unas manchas, veían unas cosas que se movían, pero no entendían lo que veían.
Quien entendió un pedacito de esto fue Malpighi, 1660, que en sus cartas, ya la comunicación científica en este momento se hace por cartas entre científicos, entre sociedades científicas, en sus cartas de Pulmonibus describe los capilares pulmonares. Entonces se cierra el círculo por completo. La sangre es un líquido que sale del corazón por las arterias, pasa por los capilares de Malpighi y regresa por las venas al corazón. Entonces, está el descubrimiento de Harvey en 1628 y está el descubrimiento de los capilares en 1660. Y ya se demuestra por completo la circulación de la sangre. Pero como digo, esta no fue un descubrimiento fácilmente aceptado. Mucha gente quería seguir pensando en la medicina, en los postulados de la medicina galénica. Fue muy difícil quitarse el manto de la medicina galénica. Había sido tan poderoso durante 1500 años que realmente quitárselo fue una gran dificultad. Tardamos siglos y todavía hoy hay gente que piensa pensamientos galénicos, como dijimos la vez pasada, en quitarnos a Galeno de la cabeza y aceptar los hallazgos de la ciencia. Porque la ciencia, y voy a citar a el presidente López de Colombia, la ciencia es contraintuitiva, va contra nuestra intuición. Por ejemplo, en este momento, en el siglo XVII, la gente estaba preocupada por el movimiento perpetuo de las máquinas. Y sabemos hoy, y sabían ellos ya, que no era posible un movimiento perpetuo, que la fricción y otras fuerzas físicas acababan con el movimiento y era imposible un movimiento perpetuo. Pero en la economía del cuerpo humano hay un movimiento perpetuo, que es la sangre alrededor del corazón. Descartes lo dice unos añitos después. La circulación de la sangre de Harvey, dice Descartes, es un movimiento perpetuo. Pensemos en eso un momentico, porque eso es importante para nuestra comprensión del cuerpo humano, de la semiología, de las enfermedades. ¿Qué hace posible el movimiento perpetuo de la sangre? El endotelio. Si realmente el espacio vascular no estuviera encerrado en un endotelio resbaloso que cubre todos los capilares, las vénulas, las arteriolas, sería imposible que la sangre circulara permanentemente. Hoy sabemos, la sangre se trombosaría si no existiera el endotelio. Pero ellos no conocían el endotelio. No conocían el endotelio como no conocieron los capilares porque no sabían usar el microscopio. Y esto nos lleva a un punto de vista muy interesante. Se descubre un aparato, el microscopio, que permite una nueva visión de los tejidos y de la economía, del funcionamiento del cuerpo. Pero no lo entendemos, porque no tenemos la idea, las células, que nos permite comprender lo que vemos en el microscopio. ¿Qué es más importante? Fíjense, los aparatos para ver cosas o las ideas que nos permiten interpretar lo que vemos. Probablemente las ideas. El descubrimiento del microscopio lo demuestra. Teníamos el microscopio, veíamos cosas, de hecho la palabra célula es una palabra de esos días, de Hooke, ¿verdad? Pero no entendíamos qué era una célula. Veíamos cortes de corcho, los cortes clásicos que uno ve en la secundaria, y uno ve panales. Y a eso fueron lo que se llamó célula. Pero no entendíamos la entidad, el organismo diminuto que es la célula. Entonces no teníamos la idea para entender lo que veíamos en el microscopio. Había avanzado la técnica, pero no teníamos las ideas para entender lo que hallábamos. Eso pasa repetidamente. Primero el descubrimiento técnico y luego las ideas para aprender a usarlo. Esto es un buen ejemplo de algo que se repite en la historia de la medicina y de la ciencia. Aquí dejamos, en 1660, el descubrimiento de los capilares, la historia de la medicina, y aquí seguiremos la próxima vez hablando de la sangre. Muchas gracias por su atención.